El día de hoy concluimos la semana de cursos con mecanismos incluyentes y la verdad con un tema sumamente importante e interesante, principalmente porque tenemos a un ponente, a un capacitador que es de lengua materna náhuatl. Y obviamente no nada más domina el náhuatl, sino otros idiomas extranjeros. Y eso lo hace como más interesante. La verdad es de que es un honor que nuestra empresa que contratamos haya contactado con él, porque ya al principio nos dio una muestra de todo lo que sabe, que es increíblemente interesante para mí y para algunos compañeros, y deseamos mover el que todos y cada uno de ustedes se interesen por conocer este tema, que lejos de ser algo que podría ser un plus, pues en realidad es una herramienta que nos sirve a las unidades, al personal que damos servicios de salud para otorgarlos de una manera más incluyente, porque hay mucha población que no habla nuestro idioma o por lo menos tiene alguna dificultad para comunicarnos cuál es su padecer, cuál es su enfermar, y me parece que estos temas nos ayudan muchísimo. En algún momento se trabajará por especializarnos en el idioma, sin duda tiene que haber presupuesto para ello, pero mientras tanto, pues vamos teniendo un acercamiento con el idioma náhuatl y pues a mí me gustaría presentar a Victoriano, pero la otra vez que me pasó su currículum, la verdad se me hizo muy extenso. Mejor, y no, no demerita pues la importancia de quién es, pero me gustaría que él nos platicara un poquito acerca de quién es, de dónde viene, y poderle ceder la palabra para que iniciemos este curso. Victoriano, darte la bienvenida y agradecerte el que nos hayas regalado tus aprendizajes en este curso y sigamos aprendiendo de él. Bienvenido y adelante, compañero. Kuali tonaltzin kena ni yolpaki Armando, ni yolpaki Abigail, ni yolpaki nochi Tomás Walikniwa, tlenamantzin techita, nelia timati onka miek tlamati tlen onka ipan nochi tepahtilistli, wan nelia tlawel moneki mati teketikan mohmostla, mati teketikan miak ikanito tomexika tlahtol, sotonagua tlahtol. Pues buen día a todos, todas. Le estoy dando la bienvenida también, desde luego, para este curso. Muchas gracias también a todos los que están detrás de estos proyectos, Armando, Abigail y todas. Seguramente hay más personas que están involucradas directa e indirectamente. Pues soy hablante de la lengua náhuatl, también conocida, o mejor conocida como el Mexicatlastoli, soy mexicano. Bien, pues soy originario de una comunidad que se llama Teposteco, pertenece al municipio de Chicontepec, en el norte de Veracruz. La región la conocemos como la Huasteca Veracruzana, aunque desde luego convivimos con nahuas del estado de Hidalgo y San Luis Potosí, y una buena parte de la Sierra Norte de Puebla, donde converge una cantidad enorme de nahuablantes o mexicanohablantes. Sabemos aquí ya muy de cerca, tengo radicando acá más casi ya a los 6 años, sobre todo vine por razones académicas, una parte del doctorado donde estuve formándome acá en Varsovia, me trajo algo que le llamamos desplazamiento lingüístico, que es justamente razones o motivos, tanto internos o externos, que motivan que las lenguas las dejen de hablar o las dejen de usar de manera cotidiana. Muchas de ellas las sabemos, las conocemos por experiencia propia en voz de los propios hablantes. Actualmente acabo de terminar una maestría en Derechos Humanos y Paz en el ITESO. También ya hace alrededor de 8 años terminé también una maestría en Lingüística Indoamericana en el CIESAS, en la Ciudad de México. Entonces, tengo un doctorado, no lo he terminado, es un doctorado trunco, todavía está en ese proceso para ver cómo va a ser el proceso de titulación. Entonces, trabajando más en la lingüística antropológica, así que nos falta mucho todavía por hacer. Escribimos, nos interesa mucho el tema de las lenguas, pues intentamos posicionar
sobre todo dignificar la lengua en todos los espacios. Hoy los recursos, es decir, desde el marco jurídico, estamos abogando para que se pueda dignificar nuestras lenguas y parar un poco, ¿no? Detener un poco lo que le hemos llamado, o lo que comúnmente se llama como discriminación lingüística, discriminación étnica o racial. Así que, desde luego, esto tiene un peso bastante fuerte, y creo que todos, en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de la salud, donde hoy en esta parte, en esta área nos concentramos, sino también desde la parte educativa, la formación de nuevos estudiantes, hablantes de la lengua náhuatl o mexicano, también desde luego la importancia que tienen las lenguas, la lengua local, en este caso la lengua wixárika. Estamos una cercanía muy inmediata, y a veces justamente por no preguntarle mínimo un saludo, que es que acu, o qué petiuriene, que es que estás haciendo, sí, pues a veces no hay una comunicación fluida, a veces, muchas veces por desinterés por conocer otras culturas. Y aquí en Jalisco, pues no es la excepción. Más o menos el 85% de la toponimia está en la lengua náhuatl, ¿sí? El propio estado, el Xalisco, como en el ojo de arena. Así que pues hay una cantidad de topónimos, ¿sí? Que están en la propia lengua, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego, Armando y Abigail, y a todas las personas que están hoy conectadas, pues me gustaría que aprovecháramos este curso para conocer un poco más de cerca, justamente para que puedan las pacientes sean atendidas de la mejor, con la mejor dignidad, es decir, poder ofrecerles un derecho que es el derecho a la salud y el derecho a la información, es decir, que toda la información que se genera en un ámbito de la salud, pues que sea totalmente comprensible. Esto ha llevado, a todos los que nos están escuchando, ha llevado a muchísimas violaciones de su persona, en el ámbito de la salud, pero también, por ejemplo, en el ámbito de justicia. Muchas personas, Armando, mencionaste, no son hablantes fluidos en la lengua náhuatl, ¿sí? Pero eso no significa, por eso le vamos a dar una mala atención, o le vamos a hacer caras, ¿no? Por una atención. Al final, nosotros colaboramos mucho para que este estado se desarrolle, o esta zona metropolitana se desarrolle. Ahorita muchísimos jóvenes entraron a las 8 de la mañana a laborar en diferentes áreas, ¿sí? Tanto, por ejemplo, la parte educativa. Tengo muchos amigos, hermanos que están en el sur de Jalisco trabajando con la lengua náhuatl, docentes, también aquí en las maquiladoras, o también empleadas del hogar, jardineros, que están en diferentes áreas en la zona de construcción y demás lugares, ¿no? Que están trabajando para que este estado, ¿no? se desarrolle. Si me permiten, traigo una presentación, ¿sí? Un poquito para ver la justificación, si me permiten el acceso, ¿sí? Para presentar las diapositivas. Segundito, voy a presentar esta diapositiva. En toda tu pantalla, esto será así, compartir. Bien, solamente me confirman si se ve la pantalla. Sí se ve. Sí, perfecto. Muy bien, entonces le he titulado para esta primera parte Los nahuas contemporáneos, ¿sí? Desde luego, voy a mostrar algunos datos generales que tiene la lengua, ¿no? Bien, en México nos autoadscribimos, ¿sí? Nos autoadscribimos más de 25 millones como indígenas, es decir, de los 127 millones que estamos en todo el territorio nacional, sin contar los que están fuera del país, ¿no? Es decir, un porcentaje bastante considerable, casi el 23% de la población en todo el territorio nacional nos autoadscribimos como indígenas. De esa cantidad, de los 25, 7 millones son hablantes cuando menos una de las 68 lenguas originarias que tiene nuestro país, ¿sí? De estas 68 lenguas o agrupaciones étnicas, ¿sí? O grupos étnicos o pueblos originarios, pues hay 68 lenguas distribuidas en todo el territorio nacional.
¿sí? De estos, pues 7 millones hablan una lengua original, ya sea el zapoteco, el mazateco, el mazagua, el triqui, el tepehuano, el huerrárica. Entonces, una cantidad bastante considerable de estos 7 millones. Esto a su vez, en Jalisco, también para el 2019, un dato que el INEGI sacó, dice en Jalisco casi 900,000 indígenas nos autoadscribimos como tal, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de población en Jalisco? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿7 millones? ¿Cuántos? Entonces es una cantidad considerable, casi ya el millón. Ahorita va a salir muy pronto los datos del 2020. ¿Sí? Entonces va a ser una cantidad, seguramente estará rebasando ya esta población que está en todo el estado de Jalisco, tanto la zona sur de Jalisco, que hay mucha población náhuatl que se autorreconoce, o sea, se autoadscribe como náhuatl, pero también en el norte de Jalisco con población huerrárica, más las poblaciones de diferentes grupos étnicos que radicamos o estamos asentados ya aquí en el estado de Jalisco, ¿sí? Ya sea purépechas, mazaguas, triquis, zapotecos, mixtecos o tunzavi, ¿no? Entonces, entre otras lenguas. Se considera 45 grupos étnicos estamos radicando aquí en el estado, 45 grupos, ¿sí? Entonces, quizás para esta primera parte, ¿sí? Estaremos trabajando con náhuatl y huerrárica. Sin embargo, pues hay más población que está radicando en la zona metropolitana, así que pues ojalá más adelante, ya en el 2021, pues haya fondos para seguir capacitando a más población, ¿sí? En el ámbito de la salud. Esto es la población, en este mapa les estoy mostrando la familia Yutonagua o Yutoazteca. Esto únicamente nos muestra con la población que está con asentamiento histórico. Es decir, desde antes de la colonia hay población que aún habla la lengua en sur de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, hoy Ciudad de México también, norte de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, ¿sí? Que son poblaciones con asentamiento histórico. En este mapa el color verdecito son los que hablamos náhuatl con asentamiento histórico. Pero por migración, es decir, hay muchísima población náhuatl que está en Nuevo León, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, o en la franja fronteriza en Nuevo Laredo, en Ciudad Victoria, en Matamoros, Tamaulipas, y también hay población náhuatl en Baja California. Esto sí, les voy a mostrar dos diapositivas más abajo, 3 diapositivas para que vean, hay población en todo el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, aquí no está pintado en color verde la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, estos mapas deben ser actualizados porque hay más población náhuatl que radica en la zona metropolitana que cualquier otro municipio con asentamiento histórico. Y Zapopan, pues, tiene o cuenta con la mayor población hablante de lengua indígena, así que en estos lugares, ¿no? Que ya radica de manera permanente, puede estar 5 o 6 generaciones, o bien algunos casos más recientes, quizás en las últimas 2 décadas, ¿no? Que llegaron a esta gran ciudad. Esto es la población para el 2010, casi 1.856.884 hablantes, seguida del maya, casi los 800,000, las lenguas mixtecas, casi 500,000 hablantes. Esto es en todo el territorio nacional. La lengua tzeltal, 474, y va descendiendo, entre ellas la lengua chol, para el 2010, 222,051 hablantes. Ahora, estos son datos del 2010, a diferencia de la primera diapositiva, esto es 2015. Esto es del 2010, donde se autoescribían 15.7 millones de personas, se consideran indígenas, de estos 113 millones, no 113,000, este es un error mío aquí, lo voy a quitar. 113 millones habitantes en ese tiempo, es decir, hace 20 años. De estos 15.22 que hoy ha ascendido a 25 millones que nos autoescribimos como indígenas, mientras que en 2010 apenas 15.7.
De esa cantidad, 6.6 millones se consideran hablantes de una lengua indígena, donde ellas, el 85% son bilingües, es decir, hablan maya español o náhuatl español, chol español y otras lenguas. Pero también hay un porcentaje considerable de monolingüismo, únicamente hablan sus lenguas maternas, ¿sí? Y esto es justamente cuando abogamos para que estas personas conozcan lo que está pasando en el territorio nacional, y sabemos que la política castellanizante ha sido un éxito, pero también, desde luego, ha deteriorado o ha permeado para que las lenguas originarias pues se dejen de hablar. Es decir, fue una imposición del español, y desde luego creo que hay actualmente en muchísimos lugares pues las lenguas están desapareciendo porque también por una política externa e interna e institucional, pues se ha tornado a una violencia estructural donde prácticamente pues había mucha humillación por ser hablantes, incluso discriminación por ser hablantes de las lenguas originarias, ¿no? De esos 15.7, 1.9 millones no hablan la lengua indígena, es decir, han perdido, han dejado de hablar estas lenguas originarias. Sin embargo, 400,000 de estos hablantes no se consideran indígenas. ¿Por qué? Porque la categoría indígena es un término más antropológico o sociológico, es decir, los hablantes como tal no nos consideramos como indígenas, es decir, esta es una categoría desde el exterior de nuestras comunidades. Nosotros nos autodenominamos como Masewali, ¿sí? Masewali, una persona originaria de ese lugar, ya sea purépecha, huerrárica, náhuatl, yaqui, mayo, etcétera, ¿no? Pero no como una categoría indígena, sino es un concepto externo, vamos a llamar a nuestras comunidades. Ahora, ya entrando un poco más para que conozca un poco los rasgos que tiene nuestra lengua mexicana o náhuatl, ¿sí? Es una lengua que pertenece a esta familia yuto-azteca. Ahora, la familia yuto-azteca, hay unas que se concentran en el territorio nacional, la familia yuto-azteca del sur, así se le cataloga, mientras que hay otra cantidad de lenguas hermanas, pero están en Estados Unidos, ya sea en la parte de Baja California, Nuevo México, Texas, también un poco más al norte, en Oregon, ¿sí? Yuto azteca, Yuto, es porque hay un estado en Estados Unidos, en el norte, que se llama Utah. Utah, allá en este lugar, pues hay varios especialistas que han catalogado como dentro de este grupo de lenguas, como lo tiene, por ejemplo, el español con el portugués, el italiano, el rumano y el francés. En el náhuatl también sus lenguas hermanas, pues están el cora, el guarijío, el huerrárica, el mayo, el pápago, el pima, el tarahumara, tepehuano del norte, tepehuano del sur y yaqui, que están en el territorio nacional, pero otra gran cantidad de lenguas que están en territorio estadounidense. Bien, es una lengua que no tiene preposiciones, pero sí posposiciones, es decir, que la preposición, por ejemplo, en español, a, ante, bajo, con, contra, en español está primero, después el sustantivo. Cuando decimos voy a México, a está antes. En el náhuatl va a estar al final. Por ejemplo, shal ishko, ese ko es la posposición, significa lugar de o en el ojo de arena o en la superficie con arena. A eso me refiero que tiene posposiciones. Cuando aprendemos un idioma, pues tenemos que enseñarle a los alumnos, alumnas, cómo van a hacer el orden de palabras, cómo van a construir nuevas frases o nuevas oraciones. Esto tiene que ver, por ejemplo, cómo se comporta el orden de palabras, cómo vamos a posicionar. Aquí se parece un poco al español. Por ejemplo, Juan come manzanas. Juan es el sujeto, come es el verbo y las manzanas es el objeto verbal. Más o menos se compone de esa manera: sujeto, verbo, objeto. Algo que les va a costar un poco más, y quizás van a requerir de un analgésico, es la morfología verbal. La morfología verbal sí tiene algo más
más complicado, a diferencia de los adjetivos ya sea adverbios de tiempo, que es ayer, antier, pasado mañana, hace un año, eso no tiene, no tiene una complejidad en su morfología, ni en los sustantivos, ¿sí? Tampoco en los adjetivos, pero sí los verbos, ahí sí les va a costar un poquito más, pero pues, como todas las lenguas, pues hay que trabajarle un poco más, algunas horas extras, para que se pueda realmente consolidar en el aprendizaje de este idioma, ¿no? Claro, en este curso, pues van a trabajar 15 horas con la lengua, puede ser un poco más, pero también me gustaría comentarles que eh, está diseñado en 15 horas, pero no se limiten a eso. Cualquier duda, pregunta, tengo material suficiente para que puedan seguir su formación, quizás de manera independiente por el momento, pero también tengo muchísimos recursos para conocer la variación dialectal y artículos interesantes del idioma y análisis del idioma náhuatl, ¿no? Entonces es una gran riqueza que se cuenta, ¿no? Videos, documentales, también de desplazamiento de las lenguas, es que hay una cantidad de información, es decir, cuando nosotros aprendemos la lengua inglesa, pues también nos metemos en la parte de la cultura, ciertos usos y costumbres de la cultura inglesa y también, desde luego, su aprendizaje como lengua 2, ¿no? Igual pasaría aquí, así que pues entonces, de las 68 lenguas que existen en nuestro país, pues cuando menos conozcamos una partecita, quizás en estas primeras 15 horas, unas pinceladas de frases de cortesía de nuestra lengua, que les voy a mostrar enseguida toda la estructura. Es una lengua que le gusta aglutinar, a diferencia del español contemporáneo. El español contemporáneo no aglutina. Ustedes como médicos, médicas, entonces sí conocen la terminología médica, y ustedes ven por la influencia del latín, digamos, donde se origina mucho de las palabras, o incluso pues de otras lenguas también, ya sea griego, ¿sí? o latino, pues las lenguas en este caso hacían palabras más largas, ¿sí? Por eso todavía nos queda en muchísima terminología de la salud, como las lenguas empezaban a aglutinar palabras diferentes para hacer una sola, ¿no? El náhuatl más o menos está así. En español decimos choriqueso, compuesto de dos sustantivos, chorizo más queso, y forma una sola, choriqueso, ¿no? En el náhuatl eso es como muy simple, es decir, hay palabras que tienen 7 sílabas, 8 sílabas, 9 sílabas y un poco más, ¿no? Entonces le gusta aglutinar la lengua. Un ejemplo, el nombre del estado, ¿no? Se llama Jalisco, en español se pronuncia Jalisco. En el náhuatl se pronuncia Xalisco, compuesto de Xali, arena, Ixtli, que es ojo, y Co, que es el locativo. En el ojo de arena, en la superficie con arena, es decir, compuesta de dos raíces, forma una sola palabra, Xalisco. Y esto es lo que hace la aglutinación. Aglutinar significa juntar, adherir diferentes palabras y forman una sola. Bien, les comentaba al inicio que el náhuatl pues tiene presencia en todo el territorio nacional. Los datos del 2010, 1.586.884 hablantes. Sin embargo, esta cantidad hay que tomarlo un poco con delicadeza. Sabemos que en algunas regiones hay más nahuablantes y, por ejemplo, Puebla concentra la mayor población nahuablante, 447.000. Hoy ha subido casi los 500 para el 2015, lo que se reflejó en el dato intercensal 2015. Veracruz con 355.000, un poco más. Hidalgo 245, seguida de Guerrero 170, San Luis Potosí. Y, por ejemplo, para el 2010, Jalisco, 11.650. Sin embargo, hay otros especialistas que están mencionando que Jalisco pues ha quizás casi quintuplicado esta población, es decir, de 11.000 puede haber más de 80.000 nahuablantes en la zona metropolitana únicamente. Aparte, hay jornaleros agrícolas en otros lugares, es decir, ya sea en Autlán de Navarro, o en Ciudad Guzmán, o en otros lugares cañeros. También hay mucha gente por allá
de otros pueblos originarios, también nahuas de Guerrero. Por ejemplo, Baja California Sur, casi 3.000, Baja California, casi los 3.000 hablantes, 2.978, y seguida de Sinaloa, ¿sí? Y Yucatán, por ejemplo, en el 2010 registró 276 personas que hablan mexicano, que hablan náhuatl. Aguascalientes 391 y va subiendo, ¿no? Entonces, aquí se debe la importancia, digamos, estos datos para el estado de Jalisco casi ha quintuplicado la población nahuablante, ¿no? Entonces, quiero mencionarles también muchísimas personas cuando son censadas, apenas recientemente ya se metió en el marco jurídico para que se pueda catalogar o se puedan censar las personas indígenas. Pero ¿qué pasa? También recientemente, apenas el año pasado, se aprobó que las personas afromexicanas fueran censadas, es decir, que aparecieran por primera vez en el censo que hoy se está ya haciendo la captura, ¿no? O la digitalización de los datos, ¿no? No sabemos cuánta población afromexicana vive en este estado, ¿sí? En el estado de Jalisco, ni en otro lugar, ¿no? Mientras que para las poblaciones indígenas, pues ya se habla de 45 diferentes grupos étnicos que radican aquí en Jalisco. Bien, esto es más o menos según el catálogo de lenguas nacionales publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el 2008, pues reconoce a la lengua náhuatl con 30 variantes dialectales, con asentamiento histórico. Sin embargo, pues ya lo mencionaba al inicio, Jalisco, en la zona metropolitana, por ejemplo, no aparece en el mapa. Es decir, aquí donde estoy señalando, con el cursor, no aparece en color verdecito, o algún otro color, por ejemplo, el mexicano de Occidente, que se cataloga acá en Tuxpan, pegadito ya con Colima, donde se considera que hay registro de poblaciones hablantes. No aparece, o incluso en Nuevo León o en Monterrey, zona metropolitana, tampoco aparece con algo de tinte aquí para decir la variante dialectal. Entonces, en Jalisco convergen nahuas tanto de Guerrero, tanto de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México, también personas vecinas acá de Colima, también que se autoascriben como nahuas o mexicano hablantes. Entonces, convergen diferentes variantes dialectales que tiene la lengua náhuatl. 30 variantes, ¿sí? 30 variantes dialectales, las que hay en todo el territorio, en este caso con asentamiento histórico. Bien, la mayoría de la población que son atendidas en el ámbito de la salud, en su mayoría son hablantes del náhuatl y estado de Hidalgo, principalmente un municipio que se llama Huejutla, también Platón Sánchez, Veracruz. Hay otras personas hablantes de Xochiatipan, Hidalgo, también de Huautla, Hidalgo, Izhuatlán de Madero en el estado de Veracruz, Chicontepec, también hay mucha población nahuablante que ya radica en diferentes zonas del área metropolitana. Tanto la gente que radica en la colonia Santa Margarita, en Zapopan, o la gente que radica en San Juan de Ocotán, también en la gente que está pegadito al Cerro del Coli y la colonia Miramar, hay mucha población nahuablante, aunque también acá en Tlaquepaque está en la colonia El Tapatillo y también la colonia El Órgano. Es decir, solamente menciono algunas colonias, pues prácticamente, por ejemplo, en la colonia Villaseñor, ahí en la región, en la zona de Santa Tere, también hay mucha población nahuablante que está por ese lugar, ¿no? Bien, aquí nos ha llevado esto, ¿no? Es decir, las diferentes políticas que se ha manejado desde las instituciones, pues sabemos que desde la época vasconcelista, ¿sí? Pues se impuso el español de manera obligatoria, a tal grado que se denigraba a las lenguas originarias, ¿no? Como si no era un derecho hablar nuestra propia lengua. Hay muchísimos especialistas en esta área, le llamamos desplazamiento lingüístico, y mucha gente ha trabajado en esta área y sobre todo sacaron en el 2011 el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y cataloga de las 364 variantes dialectales que tiene las lenguas de estas 68 lenguas o grupos étnicos, pues algunas lenguas, en este caso del náhuatl,
pues tiene variantes dialectales en muy alto riesgo. ¿A qué se refiere? Es que los niños, personas adultas, jóvenes, ¿sí?, ya no hablan la lengua náhuatl. Pasa, por ejemplo, en Colima, mexicano bajo de Occidente. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Jalisco. En la zona sur de Jalisco, el municipio de Tuxpan y Cuautitlán de García Barragán, pues se ha desplazado casi en su totalidad la lengua náhuatl. Es decir, una persona de Yotitlán o una persona originaria de Cusalapa o de otros Las Zorras o Del Cruz, pues ya los papás, hijos, no están hablando de manera cotidiana esta lengua, el mexicano de Occidente. Pasa lo mismo con mexicano Puente de Ixtla en Morelos o mexicano Alto de Occidente en Nayarit y parte de Sinaloa. Nayarit sobre todo, ¿no? Casi frontera con Durango y Sinaloa. Entonces, pero sí hay una población muy grande, les decía, casi 80,000 en la zona metropolitana, ¿no? Y pues esto tiene que ver mucho con estas políticas que se tiene que hacer. Apenas recientemente, hace 3 días, estábamos cantando victoria porque ya en el marco jurídico nacional, ¿sí?, se reconocen como lenguas nacionales las lenguas originarias. Es decir, si yo voy al centro de salud, ya sea en, no sé, cualquier hospital en la 180, en Tlajumulco, o en algunos otros en la zona metropolitana, si yo digo, quiero ser atendido en mi propia lengua. Es un derecho que yo tengo, es decir, nosotros como hablantes de estas lenguas tenemos el derecho de decir, quiero ser atendido. Tu estado, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero ser atendido de esta operación o de este malestar que cuento en mi propia lengua. Entonces, es necesario, desde luego, que especialistas de la salud conozcan el léxico, el recurso léxico que tienen las lenguas originarias, ¿sí? O bien que personas hablantes de estas lenguas sean contratadas en el ámbito de la salud, ya sea como peritos intérpretes o bien traductores, pero también personas de manera permanente que estén en áreas como especializadas o en áreas clave para que cuando llega una persona hablante de esta lengua, pues sea tratada dignamente y desde su lengua materna, ¿no? Sí. En otros lugares ya se ha documentado sobre todo violencia obstétrica, ¿sí? Esto seguramente les ha de sonar en sus capacitaciones diferentes, en capacitaciones diversas, pues les ha de sonar este término que se está usando, y ya muchos lugares, sobre todo especialistas de la UNAM, están ya trabajando para que se pueda remediar estas acciones, ¿no? Sobre todo en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero están llevando casos de violencia obstétrica, ¿no? Y otras ONGs también. Ahora, dice, en el estado de Jalisco, pues la migración ha crecido en los últimos años, sí, les mencionaba Veracruz, Puebla, Guerrero, Hidalgo, por mencionar algunos, pues ha llegado población y pues que llega y manejando su lengua, ¿no? Eso no es raro, es decir, cuando vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, también tenemos el derecho de hablar el español, así un hablante huirrárica o un hablante náhuatl, pues tiene derecho a hablar su lengua. ¿Qué ha pasado? Pues lo mencionaba al inicio, también un racismo étnico y lingüístico. Ah, mira, ese indígena está hablando su lengua, como si no pudiera hablar el español, ¿no? Es decir, ese tipo de comentarios escuchamos, y también a veces la vestimenta, quizás por una mala pronunciación de una palabra en español, ya hacemos mofa de estas personas, ¿no? Claro, tenemos que sobre todo trabajar por una sociedad más justa, pero también una cultura del respeto. Sabemos que a veces desde las instituciones o desde los gobiernos hay mucha humillación o discriminación. Ya vemos, por ejemplo, con el gobierno anterior, que ya va de salida, el gobierno estadounidense, cómo critica a los mexicanos. Los mexicanos también critican a los pueblos indígenas. Y entre pueblos indígenas, pues hay una discriminación también bastante fuerte, ¿no? Es decir, pareciera que entre unos y otros, pues hay muchísimo celo para poder convivir y respetar a otras culturas, ¿no? Y sobre todo, pues, atenderlos de manera digna en sus propias lenguas.
Creo que desde luego, pues necesitamos hacer acciones y claro, los responsables directos somos los hablantes, aunque de manera indirecta también los no hablantes, es decir, nosotros estamos colaborando con todos los que hace nuestro país. Incluso sabemos que ha habido muchísimo saqueo en territorio indígena. Digamos, el petróleo no está en la zona metropolitana, pero sí se lo traen de la zona sur de Tabasco, o sur de Veracruz, o en la Huasteca veracruzana, o incluso en la Huasteca tamaulipeca, pues se ha extraído muchísimo hidrocarburo, no se diga la minería, pues siempre el Estado también le ha apostado para el saqueo, ¿no? En territorio de comunidades indígenas. Ni se diga el agua también, por ejemplo, los mantos acuíferos, pues está el 85% de la flora y fauna y el agua está en territorio indígena. Entonces, desde luego, creo que necesitamos trabajar mucho en la transmisión del lenguaje, donde los niños realmente gocen de ese derecho, que es el derecho a la comunicación, el derecho a la salud, el derecho a ser educado en su propia lengua. Y este es algo que se está abogando más recientemente gracias a gestiones de otros compañeros nahuablantes, de otros compañeros de otros grupos étnicos. Sabemos también desde el sureste mexicano, el movimiento zapatista hizo mucho para que se velaran sobre los pueblos originarios, ¿no? Hoy ya podemos gozar de ciertos derechos, pero falta mucho. La ley estatal indígena del 2006 aquí en Jalisco ya habla de los derechos lingüísticos, pero falta mucho para que sea una política realmente tangible, es decir, palpable, para que se puedan gozar de esos derechos, ¿no? Bien, hasta aquí me gustaría hacer una pausa. ¿Hay alguna pregunta antes de ya irnos al diseño del material, ¿no? Me gustaría, no sé si alguien tiene una pregunta con respecto a esta primera parte. Armando, ¿alguna pregunta? Personal de salud, algún comentario, pregunta. Bueno, pues más que nada es que son datos que en realidad no tenemos, que no visualizamos y que son muy importantes porque eso, digamos que es el detonante de que en nuestras unidades de salud se atienden personas de distintas poblaciones indígenas. Por lo tanto, debe ser una preocupación, es una preocupación para nuestra institución el que el personal tenga conocimientos acerca de por lo menos cosas básicas, pero sin duda vamos a seguir luchando desde el programa porque a partir del siguiente año viene con más fuerza esto de los mecanismos incluyentes. No es algo que esté de moda, les hago énfasis a los compañeros, es algo que se implementa como una política pública de este gobierno y que a partir del año que entra viene con mucha fuerza esto de irnos preparando más desde esta perspectiva. Así es de que pues no tengo mucho que decir, más bien mucho que aprender, porque yo también quisiera aprender el idioma náhuatl desde hace muchos años y espero que se concrete en este que viene, primero Dios. Aquí nos está levantando la doctora Lolita, quiere participar. Adelante. Sí, muy buenos días a todos. Antes que nada, pues muchas gracias. Felicitar al licenciado Luis Armando, pues, por todo lo que está haciendo por el personal que estamos acá en las unidades, a nuestro maestro el día de hoy. Una información sumamente interesante. Y bueno, comentar que sí, qué pena, porque no sé si recuerda el licenciado Luis Armando, anteriormente teníamos el apoyo de personal que manejaba algún dialecto indígena para el programa de salud materno y perinatal, y que bueno, en específico mencionaron que era personal destinado única y exclusivamente a los hospitales. Y bueno, creo que ahora ya conociendo un poquito de tanto que nos mostró el día de hoy, en este ratito que llevamos, vemos la importancia de que no solamente estén en los hospitales este tipo de personas que nos ayudaban pues a comunicarnos, sino también desde las unidades, porque en el caso pues hablando de salud materno y perinatal, pues donde inicia todo el proceso del control, ¿no? Si no es en las unidades de primer nivel, y es en donde debemos estar haciendo la captación de las pacientes, creando confianza
Y no ya cuando llegan a los hospitales, pues a los hospitales prácticamente llegan a parir. No demerito la importancia de que haya personal que maneje lenguas, pero creo que acá donde se originan los problemas que generalmente desencadenan o terminan desgraciadamente una muerte materna, es sumamente importante que estemos aprendiendo y que tengamos ese tipo de personal de apoyo. En lo personal tuve 2 compañeros, uno de origen wixárika y una compañera que mixteca, y bueno, nos fue muy bien, y bueno, nos ayudó con algunos proyectos por ahí en el municipio de Estipac, donde hay una concentración de más de 300 jóvenes en un instituto que se llama CRECE. Son jóvenes de toda la República Mexicana que vienen para acá a prepararse. Entonces, son proyectos sumamente interesantes. Agradezco la oportunidad y felicitar a todo el equipo que está pues detrás de todo esto. Muchas gracias. Gracias, Lolita. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? Adelante, Rocío, y luego la doctora Doris. No, muchas gracias. Ciertamente a mí me está pareciendo muy fascinante toda esta información. Muchas gracias, maestro Victoriano, porque creo que muy tristemente estamos como muy cerca y muy separados, ¿no? Es increíble cómo siendo un pueblo que es nuestro origen, nuestra propia etnia de lo que nosotros somos, pues lo sentimos tan ajeno, ¿no? Y al mismo tiempo ellos también nos sienten tan ajenos, estamos como muy en universos paralelos. Creo que de repente pareciera que estamos como en bandos contrarios. Yo me he tocado la oportunidad de trabajar y atendiendo a una persona con extracto étnico wixárika y parece así que siempre tienen que ser demandantes, amenazantes, para poder decir, necesito esto, necesito que me atiendan de esta manera. Yo así lo siento, de verdad me parecía de repente yo como trabajadora social de una institución decir, sí, espérame, realmente sí lo quiero hacer, no sabría muy bien cómo hacerlo como tú esperas que yo recibirlo de mí, pero voy a tratarlo. Y al no recibirlo de mí, te voy a reportar y mi diputado y mi fulanito, compañero, amigo, conocido, que tiene una posibilidad política de afectar de manera personal o de manera laboral. Es, es, es amenazante de repente, sí lo quiero no entender de verdad, pero de repente pues sí nos ponemos así como en cuestiones de bandos y no es agradable porque al final de cuentas el paciente es el que lo batalla, porque el paciente es el que ya está complicándose la existencia a partir de esa falta de comunicación, coordinación o entendimiento de una u otra institución o parte que se considera afectada, ¿verdad? Sí es triste que no podamos hacerlo, la falta de conocimiento, la falta de experiencia de trabajar con estas personas y sobre todo, pues, sí, esa barrera del diálogo, la barrera del lenguaje es muy, muy importante. Me da mucho gusto esta oportunidad de aprender y de conocer y de ver ese punto de vista. Muchas gracias. Seguiremos mejorando para poder atender a estos pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y sobre todo, perdón, Victoriano, a llamar las cosas por cómo se llaman. No son dialectos, son idiomas. En realidad están muy estructurados como para llamarles dialectos, que nada más se oyen como 2 sonidos o 2 letras. Es algo bien complejo, la verdad son idiomas y no son personas muy ajenas o muy diferentes a como somos nosotros. Creo que somos iguales y esa es la disyuntiva, ¿no? Entonces, adelante, Doris. El audio. Doris, no se te escucha. Abre tu audio, por favor. La violencia, mi pregunta es, ¿la violencia obstétrica que se está haciendo en Oaxaca y Chiapas es para, nada más para los cesáreas o es porque hacen
¿cómo se llaman? Los DIU. anticonceptivos permanentes, o los DIUs o las salpingoclasias, sin permiso. Sí, creo que hay varios, también sobre todo de violencia obstétrica de los DIU, es decir, sin consentimiento de nada, es decir, se dan cuenta como años después porque ya no pueden tener familia, es decir, si la pareja espera tener familia, resulta que ha sido, digamos, le hicieron este tratamiento, ¿no? Este método anticonceptivo, ¿no? Entonces hay mucha denuncia, pues, por esta parte, ¿no? ¿También se usa la salpingoclasia o no? Creo que se ha documentado menos en esta parte, ¿no? Sí. Sí, pero digamos Es, que la violencia obstétrica va desde los métodos anticonceptivos hasta las labores de parto y todo eso, ¿no? O sea, abarca muchos momentos. Cuando se habla de la violencia obstétrica, no es exactamente un solo factor, digamos que hay muchos, y es donde se ha incidido muchísimo en la violación del derecho de las mujeres, sobre todo, a la libre decisión de su cuerpo. no, y aparte en el maltrato que tienen malamente los compañeros médicos y las compañeras enfermeras que les dicen muy a gusto estaban cuando lo encargaron y ahora aguántese y cosas así que son unas groserías terribles. Chanfre, se me ve el rollo. No, en el camino, dígame. Ya me acordé, de, de la tristeza, y aunque yo sé que no es nada fácil, que todos tenemos derechos, todos somos humanos, todos tenemos los derechos humanos, pero que lamentablemente vivimos en un mundo que ni siquiera ¿cómo se llama? El lenguaje de señas para la atención a las personas sordas, ya no digamos un náhuatl, que es bastante complicado, que el gobierno es el que debería de estar contratando la gente adecuada, porque para nosotros que vivimos el día con día correteando, sobre todo yo a mi edad ya con trabajos aprendo a decir hola, pero sí necesitamos más personal y, ¿cómo se llama? Más sensibilidad, porque si a la persona normal, común y corriente que llega a un centro, digo común y corriente, que habla el español, llega al centro de salud con trabajos, se le atiende como debiéramos atenderlos, con toda la amabilidad, con toda la dulzura. Hay gente que ni siquiera los voltea a ver, nomás les dice, no hay. Imagínense con la persona que no habla nuestro idioma, como decía la licenciada Rocío, se ponen agresivos porque han sido maltratados toda la vida. Así es. Yo tengo en la casa una persona que me ayuda al quehacer. En otros tiempos se decían las sirvientas. Yo le llamo servidumbre, pero la persona que me hace el quehacer es zapoteca. Y me cuesta trabajo comunicarme, aunque ya sabe mucho español, pero me cuesta trabajo explicarle cómo tiene que hacer las cosas, o que si le tiene que poner sal, o que si le tiene que quitar sal. Es interesante convivir con ella, pero sí cuesta trabajo, mucho. Y ella está aprendiendo mi idioma y yo no estoy aprendiendo el de ella. Y como dice mi marido, mira, esta ya te ganó. Ya habla el español y ya habla el zapoteco. Y las personas que se van a Estados Unidos hablan el español, el zapoteco o náhuatl Y el inglés. y el inglés. Y yo, pero bueno, licenciado, el que nos dio el curso, ¿cómo se llama? Perdón, llegué tarde. Victoriano. ¿El maestro Victoriano? Victoriano. Ok.
Sí, vamos a continuar para que pueda haber margen a que participen otras personas. ¿Sale? Y ya suelta el micrófono. Muchas gracias. Acá creo que el doctor quiere participar. Sí, yo a usted, licenciado, Luis, Armando. después Armando, es el que me mandó la El link, información. sí. Sí, luego le mando un correito. Muchas De gracias. acuerdo. Gracias, aquí estamos. A usted. Gracias. ¿Alguien Gracias. más quisiera participar, compañeros? ¿O le cedemos la voz al maestro? Adelante, maestro. Bien, muchas gracias. Muy buenos comentarios. Desde luego creo que las ciudades interculturales, la interculturalidad debe de verse reflejado en estas políticas. Es decir, no solamente, qué bonito hablas tu lengua, ¿no? Sígala hablando, pero aquí en la salud no. Es decir, no, justamente las ciudades interculturales abogan para que nos tutiemos y la comprensión debe haberse no debe verse no solamente desde una política unidireccional, ¿sí? No solamente yo Estado y lo que tú tienes que conocer, ¿no? O viceversa, es decir, yo hablo español y hazle como quieras, yo te voy a entender en español. Es decir, la interculturalidad o las sociedades multilingües donde se habla escucha wixárika, donde se habla náhuatl, donde se habla purépecha, donde se habla español y otras lenguas, sí, debe serse recíproco, ¿no? Es decir, respetarnos unos y otros, y es lo que sería como la sociedad utópica o la utopía de una sociedad intercultural y multilingüe, ¿no? Es decir, donde una persona, un doctor pueda hacer su operación o todo su equipo en otra lengua, y eso se puede, es decir, no es algo ajeno, pues, a la mente humana, ¿no? Sino incluso para aprender un idioma, pues, no necesitamos 10 años, no necesitamos 5 años. Comúnmente para aprender un idioma es de año y medio a 2 años, dependiendo cómo le machetes, como se dice, ¿no? Es decir, dependiendo del entusiasmo o de esos pinceladas que estás haciendo. El español mexicano ya tiene más de 4,000 palabras que están usando de manera cotidiana, ¿sí? Y que son provenientes de la lengua náhuatl, ¿sí? Bien, entonces voy a mencionar ahorita cómo está estructurado los módulos para que puedan aprovechar y gozar de estos recursos también, ¿no? Entonces voy a proyectar mi pantalla. Bien, alcanzan a ver la presentación, en este caso, sí alcanzan a ver mi pantalla. Solamente dame señal, Armando. Ya se ve. Bien, perfecto. Bien, entonces va a ser un curso introductorio, ¿sí? De la lengua náhuatl, digamos, para especialistas de la salud, ¿sí? Aquí está mi correo electrónico, teposteco4@gmail.com, mi número de celular 33 11 32 74 50. Entonces, en el objetivo general, justamente es conocer las características básicas del idioma o de la lengua náhuatl en un contexto intercultural, haciendo énfasis en el ámbito de la salud. Es decir, el vocabulario está pensado justamente para especialistas de la salud, así como cuando hablamos temas sobre política, pues va ciertos terminología en el ámbito político educativo. En este caso, conocer, por ejemplo, cómo se dice inyección, medicina, qué te duele, dónde te duele, qué problemas tienes, ese tipo de frases que se usan de manera como al recibir un paciente, ¿no? A una paciente. Entonces los módulos está contemplado en 5 módulos. Cada módulo se va a abordar más o menos en 3 horas, puede ser dependiendo un poquito más o un poco menos, dependiendo también del tiempo que tengan en las tardecitas, en las noches o en las mañanas, ¿no? El objetivo particular de la primera parte es la atención durante el embarazo, y de aquí vamos a desprendernos, conocer la importancia, ¿sí? Que tiene la lengua náhuatl en el contexto local, también de manera general las grafías que tiene la lengua náhuatl, también cómo distinguir, por ejemplo, de entre un sustantivo, un verbo y un adjetivo, ¿no? Entonces van a conocer vocabulario básico relativo en esta área. También en cada sección hay unas tareas que van a estar asignadas ya directamente en Classroom, ¿no? Van a estar asignadas algunas tareas para realizar.
También hay diapositivas o hay grabaciones vinculadas ya a YouTube o incluso a Drive, ¿no? Que nada más es darle un clic y se desprende, ¿no? También las diapositivas. También van a encontrar la justificación de manera discursiva a través de un video donde se explica por qué es importante conocer la lengua wixárika y la lengua náhuatl, digamos, las dos lenguas que estamos trabajando. ¿Por qué es necesario? Lo hemos considerado desde luego por la no discriminación, ¿no? Es decir, al pertenecer a un grupo étnico, ¿no? Es decir, no es malo pertenecer. Y yo les digo, muchas personas, indígenas somos todos, es decir, un estadounidense es un indígena anglosajón, es decir, viene de Alemania, un indígena es un español que radica allá, o un japonés es un indígena. Aquí en México se ha usado más el término indígena para estos grupos minoritarios o grupos étnicos, pero un francés es un indígena de Francia, ¿no? Vamos a llamarle entre comillas, ¿no? Y entonces todos somos, ¿no? Pero a veces no nos autoaceptamos o no nos autoescribimos como tal porque tiene una carga peyorativa el término indígena en nuestro país, ¿no? ¿Por qué necesitamos hacer? Pues justamente para dar una atención médica en la mejor manera sin usar tanto un lenguaje muy técnico o un nivel terminológico muy complicado, sino en palabras coloquiales, ¿no? Que se pueda usar, ¿no? También, desde luego, abogamos mucho por el derecho a la salud, es decir, con una mejor atención. También, desde luego, creo que hombres y mujeres deben de conocer para tener la mejor decisión en sus derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en estas violencias que estábamos mencionando hace unos minutos. Y desde luego también casi exigimos, es decir, como hablantes, quisiéramos ser atendidos también por personal adecuado, como lo mencionaba una compañera hace un ratito, que haya personal adecuado en estos sectores, ¿no? O en ciertos sectores clave para dar la mejor atención, ¿no? Hay unas diapositivas, ¿sí? Que se habla de el número de hablantes, la introducción, el alfabeto, etcétera. También los derechos lingüísticos, es decir, hay un marco jurídico internacional, nacional y local, justamente aboga por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y en el módulo 2 estaremos conociendo otras palabras, ¿sí? También la importancia, frases de cortesía, también habrá diferentes frases comunes, por ejemplo, un saludo, para decir tonalti, pues, saludo. Hablas náhuatl y náhuatl se traduciría en el español, hablas náhuatl y náhuatl. ¿Quién motoca? Mínimo preguntarle ¿quién motoca? Ya con eso te ganas al paciente, es decir, hay un trato también de dignidad, es decir, desde el uso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Que es que Xihuilticpía, podemos usar esta frase, que es que Xihuilticpía, Canintiguala, por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿No? Entonces lo estarán viendo, estaré pronunciando a través de videos todo este vocabulario, ¿no? Bien, también hay un video en el segundo módulo se ha documentado recientemente, en el año pasado, por Heraldo TV, ahí está el tema de la violencia obstétrica, ¿no? También hay una serie de tareas que les vamos a estar asignando, digamos, en Classroom, ¿no? Que estarán respondiendo también ahí en sus tiempos. Y en el módulo 3 también se contemplan otros tipos de textos, otros tipos de frases de cortesía, que también igual están ahí. Por ejemplo, decirle al paciente shipano es pásale, ¿sí? O pásate, shipano, ¿no? O shimosewi, toma asiento, shimosewi. O shimochia, espérate. Namantzitipanos, enseguida pasarás, o luego pasarás, también se podría traducir, ¿no? Ticpia cita, aquí cita es un préstamo del español, ¿sí? Ticpia cita, dice, cuentas con seguro social, muchas personas sabemos que están trabajando en diferentes sectores como empleadas del hogar y pues no cuentan con derechos, es decir, derecho a una seguridad social, ¿sí? Que este es algo ya por marco constitucional, están obligados los patrones, patronas, a darle seguridad social, ¿sí? a los empleados del hogar y empleadas, ¿no? Es decir, aunque yo sé que mucha gente aún no lo está haciendo, ¿no? Bien, ya por ejemplo, cuando entra la consulta, Shipano, Shimosewi, Shinechilwi, dice, dime, pásate, dime, Tlen Mitzcocanin, Mitzcocoa, ¿en dónde te duele? Entonces van a estar conociendo este tipo de vocabulario, ¿no? Por ejemplo,
¿Cuál es el motivo de la consulta? Que en Quetihualactoc la persona puede responder, Nechcocoanotzontecon, me duele mi cabeza, ¿no? Etcétera. También hay un video sobre violencia y maltrato, ¿sí? Muy recientemente, digamos, este video que está aquí posteado, también es 2019. Y en el módulo 4, ¿sí? También ya específicamente sobre la atención de una persona que tiene alguna enfermedad, ¿no? También estarán mencionando algunas características básicas, también estarán viendo un video sobre violencia obstétrica, sobre todo en personas que no sabían que llevaban un DIU. Es por Al Jazeera, está en español, 2019, dura muy poquito, pero desde luego creo que toma justamente, aborda algunos puntos muy relevantes, ¿no? Sobre esta violencia. Ya en el módulo 5 estaremos más como para personas que estarán atendiendo en el ámbito de una persona, mujer, en el embarazo, estarán viendo como un protocolo, ¿no? A seguir, ¿no? Toma asiento, puedes ponerte una bata, estás embarazada, de verdad, no lo sabía, o cuántos meses tienes de embarazo, con frases comunes, ¿no? También sobre los ciclos de menstruación, también estarán conociendo esta parte, ¿no? Por ejemplo, Nimitztlachilis y Catepoztli eco, te puedo hacer, por ejemplo, un eco, ¿no? Entonces son frases comunes. También vamos a ver un caso de violencia, ya está el video, ya lo tengo, que voy a subir posiblemente mañana temprano, sobre un poco del caso de experiencia, ¿no? De violencia obstétrica aquí mismo, ¿no? Es decir, de experiencias de mujeres aquí, ¿no? Bien, entonces más o menos está contemplado, ustedes van a tener las ligas, también justamente este material, es decir, como organigrama del plan a trabajar, ¿sí? O a desarrollar durante estas sesiones. Por ahí Abigail creo que nos va a comentar cuánto tiempo ustedes tienen para poder acreditar este curso, ¿sí? Y desde luego puedan conocer a profundidad o en lo que se pueda, ¿no? Esta propuesta de trabajo, ¿no? Entonces va a estar abierto las 24 horas para que puedan trabajar en esa plataforma Zoom, Classroom, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que estaremos disfrutando. Disfruten el curso, digamos, quizás conocer estas expresiones cotidianas es muy, muy básico, ¿no? Es decir, y justamente podemos darle un plus a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, 24 horas tendrán abierto la plataforma para que puedan ir llenando y conocer este texto, ¿no? O estos materiales. También, digamos, ahí les pasé mi correo, teposteco4@gmail, para materiales extras, es decir, si quieren profundizar mucho más en esto y quizás de manera autodidacta, ¿sí? Pueden seguir trabajando, yo les puedo pasar los recursos que sean necesarios, ¿no? También si alguien arma un grupo de WhatsApp, también podemos estar comunicados vía WhatsApp y aprender el idioma, ¿no? Es decir, frases comunes, ¿no? Pueden preguntar, ¿no? Bien, Armando, Abigail. Híjole, pues es todo un reto. Desde el principio lo comentábamos, para Jalisco es todo un reto que queremos lograr en torno a estos mecanismos incluyentes. Está por aquí el doctor Raúl Villarruel, no sé si quisiera participar. Por ahí me comentó que quería participar. Bueno. Está poniendo el micrófono, licenciado. Ok. Comentarles también, aparte de todo esto, que Sí, doctor. Perdóname, Armandito, es que estas nuevas tecnologías no termino por acostumbrarme, pero sí, voy a tratar de ser breve, pero creo que el lenguaje finalmente ha sido la base de la evolución. Nuestro cerebro evolucionó porque desarrollamos un lenguaje y se convirtió en un círculo virtuoso nuestro lenguaje, y cuando hablo lenguaje hablo de todas las maneras de comunicarnos, ¿no? Nos llevó a desarrollar todavía más el cerebro. Dicen algunos filósofos y expertos como Michel Foucault, como Levi Strauss, que todo lo que no se visualiza con el lenguaje no existe, y una forma de anular las cosas es anularlas del lenguaje. Entonces, creo que cualquiera pensaría que sería más fácil enseñarle español a toda la gente que habla lenguas indígenas y unificar
un solo idioma en nuestro país, pero ¿dónde quedaría todo lo que hay detrás del lenguaje? ¿Dónde quedaría todo lo que hay detrás de estos idiomas que son nuestras raíces? ¿Cuánta cultura estaríamos perdiendo? ¿Cuánta cultura estaríamos abandonando? Creo que es una obligación moral e incluso personal, porque es nuestra raíz tratar de entender estas lenguas que creo yo, y mis respetos para el maestro que ya lo conocíamos en alguna escuela donde mis hijos estudiaban birrárica, y es un tipazo, perdón, que aproveche la oportunidad para decirle que es, yo creo que una de las personas más indicadas para tratar de transmitirnos no solo el náhuatl, sino la importancia que hay detrás de este idioma y la historia y la tradición que hay detrás de todo esto. Solo esto, agregarle todo lo que es el derecho a las personas que quieren seguir hablando su lengua y tienen que ser atendidas con dignidad. A mí me da a veces mucha vergüenza conmigo mismo, que anda tratando uno de aprender francés por si algún día vamos a París, que está a miles de kilómetros de aquí, pero no aprendemos birrárica, que la podemos ir a hablar en Colotlán, o náhuatl aquí a la vuelta de la esquina. Creo que es un trabajo muy hermoso el que estás haciendo, Luis Armando, y al maestro Victoriano también se lo agradecemos, porque no solo es el tratar de rescatar una tradición, sino es el tratar de verdaderamente comunicarnos con gente que a veces es la que más necesita que hagamos una empatía, iniciando por el lenguaje. Yo me considero francamente ignorante de estas lenguas indígenas, y la verdad es que pues agradezco mucho este esfuerzo de ambos y en estar aquí, porque tú sabes, Luis Armando, cuánto hemos luchado por el respeto a algunas partes de la diversidad. Ahora también busquemos a esta otra parte de la diversidad, porque como dice el maestro, indígenas somos todos, la diversidad somos todos, y si hoy nos toca discriminar, mañana nos tocará que nos discriminen. Entonces vamos trabajando juntos con esto. Muchas gracias, Luis Armando, muchas gracias, maestro. Pues ya, dejo el micrófono, porque si no ya sabes que yo soy bien picado. Muchas gracias. Pues más bien considerar el tiempo del maestro, que a lo mejor sí está reducido, pero sí, efectivamente, luchar por esas intersecciones que como personas nos cruzan. Hoy estamos hablando de población indígena, pero dentro de la población indígena hay personas discapacitadas, hay personas que necesitan hablar también lengua de señas. Entonces, no es nada más que trabajemos por un lado o por el otro, sino que a todas y a todos nos intersecciona algo, ¿no? A lo mejor la pobreza, a lo mejor la lengua, a lo mejor no sé qué, pero es justamente el objetivo de hablar de mecanismos incluyentes, es decir, todo aquello que como seres humanos necesitamos por el simple hecho de tener una condición como muy de cada persona, ¿no? Entonces, estamos hablando también de las personas que más han sido vulneradas por la misma población, entonces, y que ahora es constitucional. Ha habido un pronunciamiento de parte del gobierno donde ahora esto se tiene que hacer una realidad. Y otra de las cosas es que el gobierno somos nosotros los servidores públicos, formamos parte de ese gobierno. Entonces, no esperar que las autoridades tomen decisiones. Creo que el personal de salud, aunque sea operativo, es gobierno. Y nos toca entrarle con todo y echarle un poquito más a que logremos este reto que tenemos como servidores públicos. Entonces, pues, no sé, maestro, si quiere agregar algo, alguien más, no sé, aprovechar el momento. Bien, me gustaría más o menos, yo tengo radicando aquí 6 años en Guadalajara y trabajo con diferentes colectivos, una de ellas Rutas Compartidas, donde tenemos ya más o menos, yo creo que unas 100 alumnos, alumnas que están aprendiendo el náhuatl en diferentes ámbitos, es decir, desde la persona que trabaja con medios de comunicación, formándose en esta parte, también personas, psicólogos, psicólogas que están trabajando. En la parte de la salud también hemos capacitado a algunos ya personales, así como contados pues quizás con las dos manos. También colaboro en el ITESO, doy clases de lengua náhuatl en el ITESO, también acá con profesores, actualmente con la Intercultural de Puebla,
acabamos de terminar también un curso con la personal de educación indígena en Guerrero. Es decir, en diferentes ámbitos, creo que el Internet ahorita nos lo permite. Desafortunadamente no fue el curso presencial, pero yo creo que podemos hacerlo de manera virtual y aprovechar, es decir, los recursos, ¿no?, que hay ahorita nos facilita el Internet, ¿no? También con Baja California ya estamos trabajando, entonces es necesario, ¿no? Es un derecho pues que tenemos y justamente nos comentaba, ¿no?, el doctor que me antecedió, ¿no? Es decir, hay muchísimas razones para aprender. Yo apenas estuve el fin de semana en Michoacán, viernes, sábado y domingo, y a 2 horas yo estaba almorzando por allá con las carnitas en Quiroga y escuchando purépecha, ¿no?, al lado de Santa Fe, ¿no? Entonces, porque a veces aspiramos a otra lengua cuando quizás lo inmediato de a que lo llegue a utilizar el francés, ¿no? Y no se amerita aprender. Yo conozco el polaco, conozco parte del ucraniano, conozco el inglés desde luego, ¿no? Porque viví por allá en esos lugares, ¿no? En Polonia. Entonces, pero también hay muchas cosas que se puede gozar desde lo local, es decir, lo más cercano, ¿no? Entonces, creo que hay que aprovechar ahorita que estamos en buena situación, o estamos de la buena salud para aprender algo más, ¿no? Y eso es cognitivamente es rico, es decir, simplemente, pues, creo que nuestro aparato acá, nuestro cerebro, pues, puede procesar mucha información, ¿no? Bien, entonces, Bueno, ánimo, echarle ganas, ¿no? sería nada más, nos va a poder acompañar el próximo. Perdón, perdí audio. Armando, ¿puedes Quería preguntarle si nos va a poder acompañar para el próximo viernes, para el cierre, ya para ver lo de la experiencia, para de una vez invitarles y que no se nos vayan a ir. Sí, claro, sí, desde luego. Ok, ¿a la misma hora le parece bien? A la misma hora, Muy a las bien. 10 de la mañana. Entonces, yo les mando el link, nos conectaremos el próximo viernes a la misma hora para ahora sí que ver cómo nos fue en este curso y qué tanto podemos lograr para seguir trabajando seguirnos formando con el idioma náhuatl. Sabemos que hay otras poblaciones que nos visitan, pero esta es como la de mayor incidencia. Entonces, si se puede lograr algo para continuar preparándonos en este tema, ¿sale? Y si alguna persona sigue teniendo problemas con el manejo de Classroom, por favor, comunicarse directamente con nosotros, a Abby o yo, ya tienen mi celular para que los podamos asistir personalmente, ¿sale? No sé si alguien más quisiera hacer uso de la voz o para ir cerrando o ya cerrar esta participación. Doctor, yo sí quiero hacerle una pregunta, porfis. Yo he estado conectada, pero no pude hacer la valoración. Y a mí sí me interesa el curso, por favor, mándeme su WhatsApp para Claro que sí. Con usted, por favor. Claro que sí, ahorita se lo paso. Muchas gracias. Gracias a usted. Día. Me interesa mucho, gracias. A usted. Les comento, en el chat de esta sesión viene la liga al curso, de este curso del Classroom, viene también la liga al video de YouTube, quienes estuvieron en el cierre de lengua de señas, ahí se pueden ver, quienes no alcanzaron a estar en el cierre, pueden ver el cierre. Viene también aquí el celular de Victoriano, el celular de Luis Armando y mi WhatsApp para las ayudas técnicas. Abigail Hernández para servirles. Bueno, pues si no hay... A ver. No sé por qué me escuchas así, pero... gracias. Creo que eres... Gracias, perdón. Yo sí quisiera tomarle la palabra al maestro Victoriano de que pudiéramos hacer un grupo de WhatsApp. Si nadie quiere hacerlo, yo me ofrezco a hacerlo. No lo escucho, licenciado Luis Armando. Abrete tu micrófono, Armando. Ya. Sí, ya está. Adelante, doctora. Compañeros, si gustan conectarse a ese chat, pónganlo aquí en el chat, su número telefónico, para que la doctora pueda hacer ese grupo para estar en comunicación, por favor.
Sí, doctora, entonces usted lo va a poder tomar de ahí del chat. Sí, yo de aquí los tomo. Gracias, doctora. Pues agradecemos su atención, su interés por conectarse en esta clase. Muchísimas gracias. Sabemos que están muy interesados y bueno, pues hay que aprovechar este curso. Agradecerle, maestro, el que nos haya acompañado. Esta ya es la segunda sesión. Le debemos ya 2 constancias y se la vamos a entregar a la tercera. Y le agradecemos muchísimo, vamos a seguirlo molestando porque más de algunos sí queremos seguirnos preparando en torno a llevar a cabo acciones en el tema de interculturalidad y en el tema de lengua indígena. Por ahí lo vamos a estar molestando. Muchísimas gracias a todas y a todos y a usted también. Muchas gracias. Muchas gracias, quedo a la orden. Estoy al pendiente. Gracias. Que tengan buen día. Gracias.